Betania hay un resplandor, un lugar sagrado lleno de amor. Muy bien, amados. Entonces les estaba diciendo que la idea de la iglesia es una construcción y obviamente una construcción que no termina. Por lo tanto, independientemente de que los apóstoles hayan hecho su labor y su trabajo en esa edad temprana, esos primeros años de nuestra era después de Cristo, lo que pasó con los padres apostólicos, digamos, después de que fueran muriendo los apóstoles, vino la nueva generación que se llama los padres de la iglesia, y de ahí en adelante cada generación pues ha hecho lo propio por la predicación del evangelio y por poner ese bloque, ese ladrillo necesario en la construcción de la iglesia. Sigue en construcción, no es algo que haya terminado, no es algo que ya la primera generación logró, la segunda generación logró, no. Cada uno de ellos hizo lo propio y en nuestros días y en nuestra época, pues nos corresponde a nosotros también participar, ser gente activa en el reino de Dios. Comencemos entonces con esto que le he llamado recuperando los pensamientos de Dios. Basados en Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9, dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes. Primera declaración que hace el profeta. Mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Piensen en eso un momentico. Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son los de ustedes. Y esto es por causa de que sus caminos no son los míos. Hay una división, hay una separación aquí. Porque Dios nos está diciendo la razón por la que ustedes no tienen mis pensamientos, mis ideas, mis diseños en su mente. La razón es porque no tienen mis caminos con ustedes. Si ustedes anduvieran en mis caminos, tendrían mis pensamientos. Por lo contrario, también es cierto. Si tuvieran mis pensamientos, tendrían mis caminos. Y esto es importante que le hagamos énfasis, amados, porque no podemos nosotros afirmar que estamos en los caminos del Señor, pero estamos separados de los pensamientos del Señor. No funciona de esa manera. No existe. Si yo estoy en los caminos del Señor, debo tener los pensamientos de Dios. Pensamientos que están en su palabra. Están en su palabra. Y es muy sabroso cuando uno puede conversar con otros creyentes, con otros discípulos, con otros caminantes, vamos a decirlo así, los caminantes de este camino, cuando estamos caminando, y en nuestra manera de hablar es muy fácil poder expresar los pensamientos de Dios, porque uno comienza una frase y el otro la termina. Pero estoy hablando de esos pensamientos y frases que vienen, que están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, repito, lo que busco a través de este entrenamiento, al que le hemos llamado construyendo el reino de Dios, constructores del reino de Dios, lo que busco es que recuperemos el pensamiento y que podamos compartirlo entre nosotros. Por ejemplo, Casa Betania es una idea de Dios. Sé que está en los pensamientos de Dios. Y Casa Betania no es simplemente un nombre para una institución religiosa. Lejos estamos de convertirnos en institución. Nuestro anhelo es poder expresar el reino de Dios de una manera diferente, lejos de todo fanatismo, de todo legalismo, sino con acciones que puedan demostrar, que puedan mostrar el reino de Dios. Nosotros no podemos decir que somos iglesia si frente a una necesidad simplemente cerramos los ojos y pasamos de largo o hacemos de cuenta que no ha pasado nada, que como que el problema no es con nosotros y pasemos de largo que aquí no ha pasado nada. No, todo el tiempo que nosotros podamos atender las necesidades de la gente, allí hay una oportunidad para poder mostrar los pensamientos de Dios, como lo está diciendo el profeta Isaías. Porque mis caminos y mis pensamientos son más altos. Por lo tanto, debemos subir a esos pensamientos para poder tener esos caminos con nosotros. De lo contrario, estaremos haciendo una cosa que no es la que el Señor nos ha llamado a hacer. La palabra gobernar que aparece en sus pantallas, esa palabra gobierno, es la idea de Dios expresada a través de su reino. Si nosotros vamos a hacer un ejercicio de iglesia, tenemos que demostrar que es Dios quien gobierna a través de nosotros y poder expresar ese gobierno a los que están a nuestro alrededor. La idea del evangelio de Dios es conquista. El evangelio del reino, el evangelio que está en las escrituras, tiene que ver con conquista. Es decir, que la primera idea que debemos capturar cuando hablamos de los pensamientos de Dios y la idea de construir un reino es que Él quiere conquistarnos primero a nosotros. Ojo,
No estoy hablando de ese gobierno institucional, de ese gobierno que a punta de dogmas y tradiciones quiere ejercer dominio sobre la gente o controlar o manipular a las masas. No, no es ese tipo de gobierno, ni es ese tipo de reino a lo que se refiere el evangelio que Jesucristo quiso traer. Nunca estuvo en la idea del Mesías construir un imperio religioso en la tierra. No. Y somos alérgicos a eso. Aquí no se trata de una cúspide, no se trata de construir una institución. Casa Betania no puede, bajo ninguna circunstancia, convertirse en una especie de institución o empresa espiritual a través del cual nosotros manipulemos o controlemos a la gente. No, ni el ministerio al que nosotros participemos, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros que puedan tener lugar a través de Casa Betania, nunca es para que hagan parte de una jerarquía, porque no existe jerarquía, existe función. Hay funciones dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia, pero nunca jerarquía. Como hablamos de función, entonces es importante y es, digamos, urgente que podamos entender que la conquista a la que hacemos referencia es el lugar donde Dios quiere gobernar dentro de cada uno de nosotros. Él quiere gobernar nuestra manera de pensar, quiere gobernar nuestra manera de juzgar las cosas que vemos, quiere gobernar nuestra manera de actuar. Por lo tanto, si nuestra manera de pensar está equivocada, vamos a actuar de manera equivocada. Si nuestra manera de juzgar los asuntos de la tierra, del mundo, está equivocada, pues nuestra manera de actuar, nuestra manera de decidir va a estar equivocada. El evangelio del reino, el evangelio que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a traer a nuestras vidas, quiere primero conquistar lo más profundo de nuestro corazón, conquistar nuestros pensamientos, conquistar nuestras emociones, conquistar nuestras acciones. ¿Para qué? Para que a través de nuestra manera de pensar, de hablar o de actuar, estemos mostrando el reino que nos está gobernando. No necesitamos, repito, construir un edificio, construir una torre o construir una especie de, ¿qué le llamo yo? De epicentro, de penthouse, de donde se tomen decisiones. No, 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 no. No, no. No existe eso. No hay un pentágono en la idea del reino de Dios, sino que cada uno de nosotros le podamos permitir a Dios gobernarnos a través de su palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra están sus pensamientos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, 2. Después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá. Voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Sube acá en la invitación del Señor. Yo quiero mostrarte, dice la palabra, lo que tiene que suceder después. Y al instante vino sobre mí el Espíritu Santo y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Otra versión dice, y al instante vi un trono y a uno sentado en el trono. En ese trono de gobierno solo hay uno sentado y no hay lugar para otros tronos ni hay silla para otro tipo de gobierno. En el reino de Dios solamente existe un trono y en ese trono sentado, que es nuestro Señor Jesucristo, digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Hay una puerta abierta en el cielo para cada uno de nosotros y debemos subir. Sube acá, es la invitación. Estar en el Espíritu para entender lo que el Señor nos quiere revelar, pero el lente a través del cual vamos a observarlo todo y a discernirlo todo, ese lente es un trono y en el trono uno solo sentado, merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Efesios capítulo 2, verso 19 al 20, dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, dice el apóstol Pablo. Ustedes son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Piensen en esto. Conciudadanos significa que compartimos la misma ciudadanía. Cuando Pablo utiliza la palabra ciudadanía, entonces está hablando del reino de Dios como si fuera un estado, como si fuera una nación. Una nación en donde somos ciudadanos. Una nación donde compartimos una ciudadanía, por eso somos conciudadanos. Una nación donde expresamos el reino de Dios a través de una familia. Por eso ustedes me han oído decir muchas veces, Casa Betania, más allá de ser una iglesia, queremos ser familia. Porque es a través de la familia de Dios
a través de los hijos de Dios, como el Padre quiere evidenciar o mostrar su reino en la tierra. Y luego dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Otra versión dice la piedra principal. Vamos a esto. Ya leíamos en Apocalipsis 4 que en el cielo hay un trono establecido y uno solo sentado en ese trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Ni se puede reclamar, ni puede tener un lugar de gobierno a ese estilo, buscando oblaciones, buscando aplausos, buscando reconocimientos o buscando, qué sé yo, ninguno en la tierra. No lo hicieron los apóstoles, no lo hicieron los padres de la iglesia y no lo ha hecho ninguno que de una manera sana y humilde ha querido ser parte de esta construcción del reino de Dios, haya funcionado o vivido en la generación que haya vivido, en los primeros años, en los primeros 100 años, los primeros 200, 300, el primer milenio, el segundo milenio y este tercer milenio que ya inició con nosotros, de lo cual llevamos ya 26 años. Ahora, amados, ninguno puede cobrarse ese lugar. Por lo tanto, ninguno puede ser la piedra principal de esta construcción. Si ustedes notan en pantalla, está en negrita resaltada la palabra edificados, porque la idea de la construcción, como se llama este taller que estamos viendo hoy, que iniciamos hoy, constructores del reino, pues la palabra edificar tiene que ver con la construcción. Así que un sinónimo de construir es edificar. Nosotros debemos ser edificados, pero el apóstol da unos lineamientos claros, edificados sobre el fundamento y nombra dos ministerios aquí poderosos: apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Significa esto que existen dos pilares muy importantes dentro de la edificación de la iglesia como idea de Dios. Y es tan la idea de Dios, pero debemos reconocer estos dos fundamentos, estas dos piedras, vamos a decirlo de otra manera, estas dos columnas dentro de la iglesia. Una de ellas tiene que ver con el ministerio apostólico y otra tiene que ver con el ministerio profético. Ahora, podemos hablar entonces de la importancia de ser edificados, educados, capacitados, entrenados en lo que es una visión apostólica y lo que es una visión profética. ¿Qué significa el fundamento apostólico? ¿Qué significa el fundamento profético? ¿Eso cómo funciona? ¿Eso cómo se come? ¿Cómo podemos nosotros ser edificados sobre dos fundamentos de los cuales ni siquiera conocemos? Bueno, como está en la imagen, ya está la piedra principal que es Cristo, la piedra angular. Ok, ya tenemos claro, Cristo es la piedra fundamental, pero ahora necesitamos conocer los otros dos fundamentos que van encima de esa piedra fundamental, el fundamento apostólico y el fundamento profético, que en resumidas cuentas, aunque lo vamos a ver más adelante, el fundamento apostólico es la idea del gobierno de Dios. Fundamento apostólico está conectado con gobierno. Es la manera como Dios traza una estructura de gobierno. Hay formas, hay medidas, hay estructuras, hay una manera de hacer las cosas, hay una ruta para hacer las cosas, hay un diseño, hay una arquitectura, permítame, utilizando una palabra que tiene que ver con construcción, hay una arquitectura. Eso tiene que ver con el fundamento apostólico. Todo lo apostólico es arquitectura, todo lo apostólico es diseño, son planos, son trazos, son formas, estructuras, maneras de hacer las cosas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a la hora de construir el reino de Dios a través de la iglesia, nadie puede venir aquí a inventar ni a improvisar su propia manera de hacer las cosas, porque eso no existe. Las medidas para la iglesia están en las escrituras. Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ellas. ¿Qué significa? Que Cristo mismo, como piedra fundamental, como piedra angular, piedra principal, dice: yo mismo soy el constructor de la iglesia. Por eso es el apóstol por excelencia, porque ha venido a establecer una estructura, una arquitectura, un diseño
una forma de construir la iglesia. Y eso nosotros lo vamos a estudiar poco a poco en el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucano, o conocido, más conocido como Lucas, el evangelista, que nos dejó el Evangelio de Lucas y que escribió Hechos de los Apóstoles también. Los dos libros fueron escritos por el mismo autor, Lucas. Bueno, Lucas en Hechos de los Apóstoles nos muestra cómo fue que inició la iglesia. Y el protagonista esencial, luego de la piedra principal, el maestro de la obra, es el Espíritu Santo. Por eso se le ordenó a estos apóstoles no iniciar nada hasta que el Espíritu Santo no descendiera. Y descendió el día de Pentecostés, cuando estaban encerrados 120 de ellos, esos primeros discípulos, ese primer semillero de la iglesia, estaban en un aposento alto, el Espíritu Santo desciende, los llena, abren las puertas y salen en la tarea de la construcción del reino de Dios, en la edificación de la iglesia. Ahí están los apóstoles mostrándonos el diseño. Pero por otro lado, el fundamento profético, ¿qué es? ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a que siempre nosotros, independientemente de la generación en donde estemos moviéndonos, debemos hacer las cosas como Dios nos está diciendo en el momento y en la generación en la que nos toque ministrar. Porque los profetas que dieron una estrategia en el primer siglo no fueron los mismos que dieron otra estrategia en el segundo siglo. Luego vino el tercer siglo, el cuarto siglo, y cada generación ha tenido el fundamento profético donde el Espíritu Santo nos dice claramente cómo hacer las cosas de acuerdo en el tiempo en el que nos estemos moviendo. Ojo, aunque la estrategia cambie de generación en generación, la estructura sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque el fundamento apostólico no cambia. Luego, el fundamento profético es la manera como Dios nos va dirigiendo de generación en generación, de país en país, de ciudad en ciudad, en el lugar donde cada uno estemos. El Espíritu Santo, a través de lo profético, nos va diciendo cómo hacerlo de acuerdo a los días en la que nosotros nos estemos moviendo. La estructura es la misma, no podemos cambiarla. En esa estructura hay principios, hay valores, hay pensamientos que no se pueden alterar, porque es lo que está establecido en la palabra y eso lo veremos poco a poco. Es lo que nosotros pretendemos, lo digo así, es una pretensión de Casa Betania. Pretendemos, a través de Casa Betania, volver a recuperar estos pensamientos, volver a recuperar la idea del reino de Dios. Continuando en esta misma escritura, los siguientes versículos, en él, hablando de Cristo como la principal piedra, los siguientes versículos de Efesios 2, en él todo el edificio, bien armado, bien construido, bien ensamblado, se va levantando poco a poco para llegar a ser un templo santo en el Señor. Ojo con la palabra templo aquí, porque en la mentalidad apostólica de Pablo, cuando está hablando de ser un templo santo en el Señor, no está hablando de ninguna estructura física. Está hablando de la idea de un templo donde se debe administrar una manifestación de la presencia de Dios y donde debemos buscar el consejo de la gloria de Dios, pero no tiene nada que ver con losas, con bloques o con ladrillos literales, sino la idea de un templo que requiere sacerdotes, hombres y mujeres que puedan servir atentos a lo que Dios nos está dirigiendo, pero no tiene nada que ver con un lugar físico. Por eso es el lugar físico. No le podemos permitir que venga a buscar una prioridad. Esto significa que en algún momento no pudiéramos tener, digamos, un lugar para congregarnos. Claro que lo podemos tener, pero que el lugar no sea la relevancia. Porque entonces si no hay un lugar, no vamos a tener la idea de templo. Y el templo es que somos un santuario espiritual. Hace apenas una hora atrás estábamos visitando a una familia y en esa casa inmediatamente al reunirnos hicimos de esa casa un santuario, hicimos de esa casa un templo, hicimos de esa casa un tabernáculo. Sigue siendo una casa normal, pero se vuelve santuario porque nosotros estamos allí para adorar y para ministrar la presencia de Dios por el sacerdocio al que el Señor nos ha llamado. Cuando hablo de sacerdocio, estoy hablando de fundamento profético, poder funcionar en un templo santo en el Señor, donde cada uno de nosotros,
con el edificio. La idea de Pablo, con su mente de arquitecto, con su mente de apóstol, él está viendo que la iglesia entonces es un edificio, y repito, lejos está Pablo de hablarnos de un edificio físico, lejos está de eso. Porque si nos está hablando de Cristo como la piedra principal, pues tendríamos entonces que materializar a Cristo en una piedra para que sobre esa piedra construyamos un templo, y eso no es así. Eso no es el diseño correcto. Cristo la piedra principal, pero el edificio debe ir levantándose y debe ir armándose los unos con los otros. En Él, nuevamente en Cristo, en esa piedra principal, en Él, en la parte de abajo, en el verso 22, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu. Morada de Dios por el Espíritu. Un edificio bien armado se va levantando poco a poco, lo hace teniendo en cuenta la principal piedra que es Cristo, lo hace aprendiendo lo que es el fundamento apostólico y profético, y cada uno de nosotros empieza a ser edificado el uno con el otro, porque independientemente de donde nos encontremos, yo creo que Dios nos está dando la oportunidad a todos de volver a recuperar los diseños correctos, diseños que se encuentran en los pensamientos de Dios. Por eso tenemos que recurrir a Isaías 55, recuperen mis pensamientos para que puedan entender mis caminos. Porque con Casa Betania no queremos transitar los caminos que ya otros han transitado. No, queremos hacerlo con los pensamientos de Dios, a la manera de Dios, con la forma de Dios. Cuando ustedes me escuchen hablar de forma, me van a escuchar hablar de fundamento apostólico. Todo lo que tenga que ver con forma o estructura, no estoy hablando de diseños humanos, no estoy hablando ni de planes ni de agendas humanas. Cuando hablo de forma y estructura apostólica, estoy hablando de los principios fundamentales para la edificación del cuerpo de Cristo, los cuales se hallan en las Escrituras. Nadie tiene que venir a escribirnos un libro para construir la iglesia. No, todo está en la palabra de Dios. Solo que son principios que tienen que interiorizarse en nuestra mente y en nuestro corazón, comprenderse y luego ejecutarse en un plan bien organizado, fundamento profético, de acuerdo a la estrategia que Dios nos dé en el lugar donde nos encontremos. Sin importar geográficamente dónde nos encontremos, la estructura apostólica va a ser la misma, porque son rieles a través de los cuales nos movemos con una forma de hacer las cosas, pero la estrategia que cada uno recibirá es la que el Espíritu Santo les lleve a hacer. Y en el fundamento profético hay libertad para poder hacer como el Espíritu Santo nos guíe. Debemos capturar lo fresco que el Espíritu está diciendo en cada generación. Por eso necesitamos recuperar los pensamientos de Dios, porque necesitamos avanzar en esta idea que nosotros le hemos puesto un nombre que tampoco fue al azar. Casa Betania ha sido soñado, ha sido orado, ayunado, intercedido, largas horas de estar en los secretos de Dios para preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, y no ser un bloque más del montón.